En primer lugar, quisiera dar muchas gracias a todo el grupo que ha estado empujando este tema del 21º COP Conimera y me encuentro muy contento de estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema que engloba a su vez varios temas, porque tiene que ver con todo el tema del marco, de normatividades, hasta qué punto puede o no este tipo de normas, de esquemas, promover las tecnologías de alta eficiencia. Quienes nos dedicamos todos los días a visitar empresas, a hacer diagnósticos, a proponer oportunidades de ahorro en energía, de mejora de tecnología, nos encontramos con diversos casos. O sea, hay empresas que efectivamente han avanzado, que tienen tecnologías de alta eficiencia, que operan con los mejores ratios, pero también encontramos otras empresas que están en la situación opuesta. Todavía tienen equipos muy antiguos, que generan una gran cantidad de pérdidas, impactos ambientales, sobrecostos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Siguiente, por favor. Fíjense, este estudio data de hace muchos años, como ven ustedes ahí, es del año 1998. Gracias. ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué es la única vez que se realizó un estudio, fíjense, de esta naturaleza? Que para el tema de la exposición del día de hoy resulta importantísimo, porque como ven acá ustedes agrupa el conglomerado de todos los equipos de uso final. Y cuando mencionamos todo el conglomerado de equipos de uso final están todos los sectores. Está el sector residencial, el sector industrial, el sector comercial, el sector transporte, etcétera. Y lo que llama la atención, fíjense esta cifra, ¿no? Estamos hablando de una eficiencia en la última etapa de toda la cadena energética, es una eficiencia del 34%. Si eso le tratamos de explicar a alguna persona que no necesariamente conozca mucho de estas tecnologías y decirle de cada 100 soles que está pagando en su recibo de luz, por llamarlo así, que es lo que entiende normalmente la mayoría de usuarios, solamente 34 soles se utilizan y el resto se pierde. Y cada vez que hablemos de pérdidas, nosotros vamos a tener que asumir que son dos cosas preponderantes. Las pérdidas son sinónimo de sobrecostos y en segundo lugar, como se ha mencionado en las charlas de ayer y en una parte de las charlas de hoy, son sinónimos de impactos ambientales. Entonces la pregunta es, y aquí pueden ver en la parte inferior, dentro de este contexto, ¿cómo es que intervienen los marcos, normatividades, incentivos, las promociones? ¿Es posible simplemente con establecer un decreto supremo, con hacer una ley que todo esto se modifique? ¿O necesitamos de algo más? Siguiente. Entonces, rápidamente pasamos del año 98 a algo un poquito más actual, ¿no? Ahora estamos en el día miércoles 24 de junio, o sea, el día de ayer, ¿no? Como estamos nosotros, fíjense allí, máxima demanda, ya estamos superando los 5.700 megas aproximadamente. Y como se mencionó hace poco en una charla, la oferta energética tiene que acompañar este consumo, ¿cierto? Entonces el próximo año será 6.000, 7.000, etcétera. ¿Y cómo vamos a acompañar ese crecimiento en la demanda? ¿O simplemente la demanda va a seguir creciendo sin ningún incentivo, sin ningún patrón, sin ninguna recomendación, y la oferta apresuradamente va a tener que acompañar a eso? Y cuando señalamos que apresuradamente va a tener que acompañar, nos exponemos a que se tenga que usar quizás generación que no es la óptima, quizás generación que se puede implementar rápidamente, pero que va a tener altos costos. Entonces, es necesario tener una idea, tener que se proyecte algún tipo de plan integrado que haga justamente lo que menciona estas siglas de acá, que todos conocemos que es gestión de la demanda. Fíjense esta brecha que existe acá, ¿no? Acá tenemos alrededor de unos 1.000 megavatios más o menos. Entonces nos vamos a ir preguntando a través del tiempo este factor de carga de todo nuestro sistema, cómo evoluciona. Dentro de este factor, ¿cuál sería el rol que podemos tomar, por ejemplo, para promover tecnologías de alta eficiencia? Nos podemos preguntar quiénes son los que ocasionan esta máxima demanda, este pico. Y sabemos que esto se produce entre las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces, si nos imagináramos un esquema 5 o 10 años próximos en donde ingresen tecnologías de alta eficiencia, quizás tendríamos impactos aquí significativos. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿se acuerdan que había mencionado que solamente una vez se ha hecho y esperemos que pronto, este año o el próximo, se vuelva a hacer un análisis en donde se examine el rendimiento a nivel nacional de todo el parque? Ese estudio fue del año 98. 2 años después, en el año 2000, se promulga esta ley, la ley 27345. He tratado de poner aquí todos los códigos de los decretos supremos y las leyes para que luego ustedes con calma puedan descargar dichos documentos y examinarlos al detalle. Aquí he extraído lo que es más importante para la exposición del día de hoy. Entonces, fíjense que esta ley ya nace, ¿no? Vamos a decir, este es un tema congénito, porque se restringe el tema de la promoción. Y si bien es cierto, quizás en su coyuntura, estamos hablando del año 2000, hace 15 años, fue un primer paso, quizás sea oportuno ahora ver de qué manera podemos complementarlo y quizás ir un poco más adelante. Pero fíjense que hace énfasis en aquel instante en asegurar suministro de energía, hace énfasis en el tema de ser más competitivos como empresa, hace el énfasis de impactos ambientales, temas que son aún vigentes. También hace énfasis en el tema de la información. O sea, como usuario yo quiero comprar un equipo, ¿qué información tengo en ese equipo, no? Que me diga cuánto consume en energía, una termoeléctrica, etcétera, cualquier equipo que ustedes se imaginen, ¿no? Siguiente. Pero nos topamos con grandes vacíos. Les mencioné que esta ley data del año 2000, pero todos sabemos que una ley no va a servir de mucho a menos que tengamos un reglamento. Y este reglamento, que es el Decreto Supremo 053 de 2007, como pueden ver ustedes, sale 7 años después. Entonces, tenemos un lapso muy prolongado, ¿no? De 7 años en donde ha existido un gran vacío. ¿Y qué cosa trae este Decreto Supremo? Trae énfasis en 5 aspectos. Hay un aspecto de lo que es la cultura en uso eficiente. Vamos a decirlo en términos sencillos, son las buenas prácticas de uso eficiente de energía. Acá en el Perú es muy común, por ejemplo, ahora ver nuevas tecnologías, pero que de repente no se utilizan de la mejor forma posible. Hace énfasis en programas sectoriales, y creo que este es un punto muy importante, porque cuando hablamos de programas sectoriales, ya estamos incidiendo en que necesitamos la articulación de varios sectores. Si yo me pongo como plan, si yo me pongo como usuario final, como una industria, para mí no me interesa mucho cuál es el sector con el que tengo que articular, pero lo que sí me interesa es que me tiene que dar una señal concreta. Y esa señal concreta va a salir no solamente de un sector, sino probablemente de una articulación. Luego también hace énfasis en otros aspectos, principalmente nuevamente en la apuesta de la información al usuario final. Siguiente. Entonces aparecen los primeros indicios, por ejemplo, en el sector público. Entonces, en el sector público lo que se tiene es este Decreto Supremo al año 2008, por ejemplo. Fíjense en el calendario, ¿no? Empezamos el año 2000 con la ley, luego seguimos 2007, ahora estamos en 2008. Reemplazo de lámparas. Entonces, fíjense que lo que se ha establecido a nivel de sector público como mandatorio es reemplazar lámparas T12 por T8, incandescentes por CFLs y los balastos electromagnéticos por electrónicos. Y otra vez se vuelve a hacer énfasis en tener la información del consumo energético. Pero fíjense que mucho de esto está cayendo solamente en un pequeño ámbito, ¿no? Que es el ámbito de lámparas. Existen otros dispositivos, otros equipos de uso final que también sería importante considerar. Siguiente. Pasamos al 2009 y un tema muy importante se trata en este documento de los indicadores de consumo energético y la metodología para controlar esos indicadores. La única manera que podemos nosotros saber cuáles son los impactos de los programas de tecnología de alta eficiencia que queramos promover nosotros es estableciendo una línea base y al cabo de un tiempo hacer una contrastación para ver qué es lo que hemos mejorado y cuánto se ha mejorado. Pero este documento se queda en una primera etapa, de señalar cuáles son el tipo de indicadores. Por ejemplo, dice, ¿no? En el sector residencial, kilovatio hora por mes por usuario. Luego dice, ¿no? En la industria, por ejemplo, kilovatio hora por unidad de producción. Entonces, como idea, como concepto, está bien. Pero lo que necesitaría el país es decir, en cada sector, en cada subsector, cuánto es ese consumo que yo tengo que tomar como punto de partida y compararme con ese indicador. Tiene que haber un indicador cuantitativo que me dé una señal de competitividad.
También hay un indicador global que es bastante interesante, un poco complicado acá, el factor de carga, ¿no? El factor de carga, ¿se acuerdan que habíamos mencionado justamente el despacho eléctrico del CEIN, ¿no? Siguiente. Entonces, esta propuesta de indicadores, que en mi opinión personal es muy importante, pero se ha quedado en el camino, porque lo que se proponía eran 3 etapas, ¿no? La primera etapa, donde había que seleccionar una muestra, una segunda etapa que había que hacer un grupo de encuestas, y una última etapa que había que preparar esos indicadores. Si bien es cierto, las etapas se pueden desarrollar o pueden estar en camino, pero lo que sí preocupa es que muchas de las tecnologías que tenemos nosotros no solamente requieren de encuestas, sino también requieren de mediciones, requieren que sean diagnósticos en las empresas y en las industrias, porque la industria y el crecimiento que tiene actual y para los siguientes años representa un consumo muy importante de todo el sistema a nivel nacional. Entonces, el usar metodologías de encuestas, si bien es cierto, puede servir para un sector de consumo, pero necesitamos incluir equipos de medición para diagnosticar con precisión cuál es el comportamiento de las tecnologías a nivel industrial o comercial. Siguiente. Aparece quizás uno de los documentos de momento más completos, es un plan que se propuso en el año 2009 al 2018, pero lamentablemente ya estamos en el 2015 y probablemente mucho de lo que se planteó aquí quedó como una propuesta, como un planteamiento, como una primera idea, pero no vino acompañado de lo que necesita realmente un plan para que garantice una consecución de metas en cierto plazo. Si vemos planes de otros países y viene acompañado de ello, no son solamente discursos, sino que viene una propuesta y viene acompañado con recursos, financiamiento, recursos humanos, tecnologías y todo un paquete consolidado. De todas maneras, hay que destacar aquí que se buscó de alguna manera un consenso de varios grupos, destacándose la importancia de lo que ya se ha mencionado, de los socios estratégicos. Por ejemplo, aquí ya se habla de tener algunos beneficios para empresas que decidan importar cierta tecnología. Algunos países, por ejemplo, han sido muy concretos, ¿no? Y han señalado, si importas tal tecnología de tales, ¿no?, en equipos, aire acondicionado, refrigeración, etcétera, se tiene un descuento de tanto en impuestos, un beneficio de tanto en impuestos, así muy directo y muy concreto, ¿no? Nosotros todavía no tenemos ese tipo de incentivos concretos y resulta un tanto complejo de plantearlo. También se observa aquí otra serie de alternativas y se menciona ahí, ¿no?, que el MEM debería constituirse en un ejemplo del uso de tecnologías de alta eficiencia. Asimismo, podríamos mirar todos los otros ministerios, todas las otras entidades, qué es lo que están haciendo realmente, ¿no? Si uno visita sus instalaciones, si realmente las tecnologías que están usando son de alta eficiencia o no. Siguiente. Esta propuesta del plan del 2009-2018, que como les digo, lamentablemente ya pasó buena parte de él, muestra también esta incidencia, fíjense, ¿no? Y este escenario donde vemos una línea de color rojo es lo que podríamos decir un escenario si no hacemos nada. Es un caso en el que dejamos que las cosas sigan caminando por sí solas. Lo que va a ocurrir es que se va a tener un crecimiento del consumo, incluido una serie de consumos que podrían ser optimizados. Este plan muestra la incidencia que puede tener a medida que se implementen las medidas que el mismo plan sugiere, a medida que se implementen otros programas cada vez más completos. Algunos países tienen esta misma lámina y lo que proponen ellos, por ejemplo, es este ahorro que aparece acá en energía, que puede ser medido en kilovatios hora, puede ser medido en galones o en metros cúbicos de gas natural o en lo que fuere, es comparado con lo que costaría la oferta de él, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice cuál es el costo de generación más barato, ¿no?, ya sea con centrales, digamos, hidroeléctricas o con centrales de gas natural de ciclo combinado, ninguna de esos costos de generación es tan barato como el conseguir kilovatios horas ahorrado por programas de tecnologías de alta eficiencia. Y eso es sostenible en el tiempo. ¿Por qué Perú todavía no ha apostado por algo así? Siguiente. Dentro de las propuestas que trae este plan, fíjense, considera el sector residencial, el sector productivo y servicios, sector público.
He tratado de subrayar los aspectos más significativos, ¿no? Propone ahorros tanto en energía como en demanda, pero se concentra bastante en el tema del uso de lámparas. Entonces, tratando de ser positivos, ¿no? Quizás mucho de lo que se planteó en su momento eran los primeros pasos, ¿no? Pero ya estamos en el año 2015 y la velocidad de crecimiento que el Perú ha tenido me parece que requiere de una actualización urgente de todas estas propuestas y sobre todo un acompañamiento de los recursos necesarios, tanto recursos humanos como financieros y otros, para que podamos conseguir metas. En teoría, este plan se proponía una consecución de un ahorro de 15% al final del periodo, o sea, vale decir al final del año 2018. Bien. Muy bien. Entonces, aparece ya algo más contemporáneo, en donde en el año 2010 se le encarga a una dirección general que aparece allí ciertas funciones, pero fíjense que son funciones bastante amplias, ¿no? Estamos hablando de generar todo un contexto de temas de planeamiento, ¿no? De planeamiento hacia largo plazo. Y si hablamos de planeamiento hacia largo plazo, tenemos que involucrar tanto a la oferta como a la demanda, como el esquemas financieros, certificaciones, y quizás, ¿no?, esta dirección general necesite del apoyo de otras áreas del propio Ministerio de Energía y probablemente del apoyo de otros sectores fuera del Ministerio de Energía. Siguiente. Este documento también es muy importante porque habla de un esquema a 30 años, ¿no? 2010-2040. Todos sabemos aquí que en el Perú los gobiernos cambian cada 5 años y lamentablemente a veces esos cambios ocasionan también variaciones en este tipo de propuestas. En energía, lamentablemente, no nos podemos dar el lujo de ir cambiando de opinión cada año. Si decidimos algo, tenemos que ser consecuentes y si hay que corregir algo, habrá que hacerlo. Pero fíjense que una propuesta a 30 años debería de ser algo relativamente serio. He destacado algunas de las cosas que tienen que ver con la exposición de hoy, porque entre otros se menciona que es importante que se promuevan las tecnologías de alta eficiencia y las buenas prácticas por el uso final. Siguiente. Entonces son nueve aspectos principales de este documento que apunta hacia 30 años y para complementar también destaca el tema de una generación eléctrica de alta eficiencia. Hemos escuchado en las conferencias el panorama de la oferta para los próximos años y lo que puedo señalar es que ese panorama que de por sí puede estar complicado se va a complicar más a menos que el usuario no esté involucrado en programas de uso de tecnologías de alta eficiencia. Siguiente. Más reciente aún, ya debo estar por culminar, se ha propuesto una serie, fíjense, 9 en este caso documentos técnicos que estuvieron en la página web del Ministerio en consulta hasta mediados de junio, o sea, hasta hace unos días. Sería interesante que de repente alguno de ellos lo puedan revisar, porque lo que trata un poco es de aterrizar. Si la información del usuario final para que decida, y ojalá que opte por comprar un equipo de alta eficiencia, en base a qué lo va a hacer. Entonces, estas propuestas que se han analizado, se han debatido, tratan de recoger eso de 9 equipos que se consideran que son los de mayor uso o que se utilizan con mayor frecuencia. Siguiente. Ejemplo de lo que pueden encontrar en esos documentos, acá hay uno de ellos, una propuesta en donde lo que se busca es que con este tipo de equipos y otros, lo que el usuario final pueda hacer es poquito a poco ir pasando, en vez de comprar equipos de categoría C, comprar en equipos de categoría B y quizás equipos de categoría A. Siguiente. Culmino con esta lámina para no pasarme el tiempo. Algunas conclusiones breves, ¿no? Básicamente, y es que se encuentran espaciamientos muy prolongados, ¿no? O sea, una ley que se promueve en el 2000, pero que no surte efecto hasta recién principios de 2007, documentos que aparecen luego, pero que entre sí no están debidamente concatenados, donde el énfasis principal es que se promueva, que se dé información. Yo creo que necesitamos ir un poco más allá de eso. La naturaleza de todos estos documentos son un poco generales, necesitaríamos que se precisen más. El carácter es todavía voluntario. Desde el punto de vista de las empresas, las industrias, los comercios, quisieran algo más decidido realmente, ¿no? Dime qué tecnología te debo comprar, dime qué incentivos me puedes dar para comprar eso.
Y la última línea es las acciones multisectoriales. En mi opinión, suena muy bien poner en una lámina siempre, ¿no?, multisectorial. Llévelo eso a la práctica. Que se pongan 2 entidades de acuerdo ya es complicado. Si son varios, mucho más complicado. Siguiente. Culmino con esa exposición. De mi parte, muchas gracias.